Glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por darnos, Señor, el gran privilegio de poder estar en este lugar adorándote, exaltando tu santo nombre. Te damos a ti, Señor, el honor, te damos a ti la gloria por lo que tú eres. Es el Dios verdadero, el Dios incomparable, el Dios que es 3 veces santo, el gran yo soy, el Dios soberano, Señor, en el cual tú tienes el control sobre todas las cosas. Y hoy nuevamente, Señor, rogamos, Señor, por este día de las elecciones, que tu gracia y tu Santo Espíritu, Señor, esté mandando la paz en cada corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén, así sea. Bueno, vámonos a la palabra del Señor, así que le animamos que usted que nos está mirando en otro lado a través de esta señal, bueno, vamos a poner atención a lo que el Señor nos dice hoy en esta hora. Marcos capítulo 4 del versículo 3, aleluya. Vamos a continuar, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando cada domingo. Marcos capítulo 4, versículo 3 al versículo 8, y vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. El versículo 8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cada palabra de Dios tiene un propósito para nuestra vida, para todos aquellos que la oímos. Y el propósito de hoy es algo muy importante. Mucha gente, muchos cristianos se entusiasman por tener una mega congregación, una mega iglesia. Pero sabemos, de acuerdo a la Biblia, que las megas iglesias, no porque sean megas iglesias, realmente todos los que están dentro de ese lugar realmente son cristianos, son verdaderos discípulos. Entonces, el consejo de la palabra de hoy y el propósito de hoy es que no debemos entusiasmarnos por un crecimiento falso. Grábese eso, o sea, no se entusiasme por tener un crecimiento, pero un crecimiento falso. Y la pregunta es: ¿cómo podemos ver cuando un crecimiento es un crecimiento genuino y cuando es un crecimiento falso? La respuesta es a través de los frutos, a través del comportamiento de mi vida, de cómo realmente me comporto un día a la vez ante el Señor y ante aquellos que me rodean. Seguimos con la serie Los verdaderos discípulos. Y el tema de hoy, discípulos que dan frutos, es el tema. Discípulos que dan frutos.
Y estaremos analizando un poco más a fondo una de las parábolas de Jesús, la famosa parábola del sembrador, donde muchas veces hemos escuchado esta parábola, pero no la hemos escuchado de una manera profunda realmente. El por qué Jesús usó este tipo de imagen. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una imagen, es una narración de algo que acontece o de un suceso cotidiano. Y esto es usado para conocer una verdad espiritual. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesús hizo usando estas parábolas. Dice el versículo 3, dice, el sembrador salió a sembrar. El 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. El versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en esta parábola Jesús habla de 4 tipos de personas que oyen el mensaje del evangelio. Vemos que todos escucharon el mismo mensaje, pero solo uno de todos los que escucharon el mismo mensaje, ¿cuántos dieron fruto? Solamente uno. Solamente uno fue el que dio fruto. Ahora, esto nos muestra que el dar fruto no depende del mensaje, sino del corazón. Muchos o todos estos escucharon el mismo mensaje, pero no todos dieron el fruto. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre. Y de todos esos que escucharon el mismo mensaje, la Biblia dice y aclara que solamente uno fue el que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ahora, ¿qué es lo que se espera una vez que la persona oye el mensaje? ¿Qué es lo que esperamos? Lo que se espera es un arrepentimiento genuino de esa persona, que experimenten una verdadera conversión, que nazcan de nuevo, porque al nacer de nuevo es cuando se puede dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mientras la persona no nazca de nuevo, mientras la persona no tenga un arrepentimiento genuino, no puede nacer de nuevo y por lo tanto no puede dar fruto. Y esa es la razón que cuando muchos vamos a decir, por la falta de la enseñanza, piensan que una iglesia que está abarrotada, una mega iglesia, piensan que eso es un crecimiento verdadero, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque muchos de los que congregantes de esos lugares, saliendo de este lugar, vuelven a llevar una vida la misma que han llevado, una vida mal, dando mal testimonio, caminando de una manera ilícita en las cosas del Señor. Pero él se congrega y es parte de una iglesia local que está abarrotada, que está llena. Y esta parábola ilustra la enseñanza del evangelio a lo largo del mundo y las diferentes respuestas que las personas tienen a él. Y la pregunta es, ¿qué han hecho algunas personas cuando han escuchado el evangelio de Jesús? Algunos lo rechazan,
Otros lo aceptan por un periodo breve de tiempo. Dice, ay, sí, esto era lo que yo quería, y lo aceptan. Pero después de un tiempo, cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, viene la escasez, ¿qué hacen? Se apartan. Pero otros crecen y llevarán a otros también a crecer. ¿Pero quiénes son esos? Son los que han tenido un arrepentimiento genuino y que han nacido de nuevo. Mientras no haya un arrepentimiento genuino, no puede haber un nuevo nacimiento y por ende no puede llevar frutos que glorifiquen al Señor. Y a través de esta parábola podemos apreciar el gran contraste que hay entre la mera profesión y la posesión genuina de la palabra. Y quiero que oiga esto con mucho cuidado. El evangelio no es solamente para recibirlo, sino que debe irradiar en forma de testimonio. En otras palabras, debemos crecer en forma fructífera, o sea, llevando frutos de santidad, fruto en el servicio, fruto en la adoración al Señor y de todo aquello que la Biblia dice que el cristiano genuino debe llevar. Y Jesús explica esta parábola desde el versículo 14 del mismo capítulo, y vamos a ver la explicación junto con la parábola empezando en el versículo 1 para ver el contexto. Marcos 4, 1 y 2, se lee así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Cuánta gente se reunió alrededor de él? Mucha. Dice tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina. Ahora pongamos atención aquí. Dice que vinieron a él una gran multitud. Eran tantos que Jesús se subió a una barca para predicarles desde allí. Aunque se trataba de una gran multitud, la parábola aquí nos deja bien claro que de toda esa multitud que había, no todos recibieron el evangelio realmente, sino solo un grupo de personas. Ahora escuche esto. La presencia de muchas personas oyendo un mensaje, esto no significa que hay un avivamiento. Ahora me quedo un momento ahí. Hoy se ha caído en ese gran error, que avivamiento le llaman a una gran multitud, a una gran reunión, donde hay gritos, hay danzas, hay tantas cosas, y para ellos eso es un avivamiento. Pero de acuerdo a la Biblia, dice que eso no es un avivamiento genuino. ¿Por qué? ¿Cómo es un verdadero avivamiento? Hermanos, un verdadero avivamiento empieza personalmente en cada discípulo de Cristo, en cada cristiano. ¿Y cómo puedo notar que estoy en avivamiento con el Señor? Porque yo como la palabra todos los días, porque yo oro todos los días, porque yo camino en el Señor todos los días, porque yo llevo fruto de santidad todos los días. Estoy en el camino, estoy oyendo la voz de Dios y trabajando con el Señor. Avivamiento no es una reunión de gritos, de danzas. No. Avivamiento no es como hoy se dice, se enseña. No, avivamiento es totalmente diferente a lo que hoy en muchos lugares enseñan. Yo escuchaba a alguien decir,
hablando sobre el Espíritu Santo y decía, ¿cuáles son una de las señales cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? Y él decía, explicaba que una de las señales de estar lleno del Espíritu Santo es profetizar y hablar en lenguas. Y citaba Joel capítulo 2 y el libro de los Hechos, pero el contexto no lo dice así. Y es el problema hoy en la actualidad en muchos lugares, que se está enseñando de una manera errónea. Y por eso hay esos avivamientos falsos. Por esa razón hay avivamientos que no son avivamientos genuinos. Y muchos creyentes están cayendo en esa trampa. Es una trampa diabólica. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? En pocas palabras. Primero, la Biblia dice que no hay profetas porque ya la Biblia está completa y todo lo que Dios habló ya está hablado y no hay profeta. Y ya hablamos sobre las lenguas, porque era necesario en esos tiempos. Ahora, ¿qué es ser lleno realmente del Espíritu Santo? Decía John MacArthur en una de sus tantas predicaciones, y muy excelentes predicaciones, que cuando somos llenos del Espíritu Santo se refrenamos nuestra lengua, de no hablar mentiras, de no hablar mal, de no andar en chismes. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué es? Es espíritu y es vida. Entonces, cuando somos llenos realmente de la palabra de Dios todos los días, nos estamos llenando todos los días del Espíritu Santo. ¿Y qué hace la palabra? La palabra nos enseña, nos redarguye, nos limpia y nos confronta. Y cada vez que viene un pensamiento malo de hablar algo que no es correcto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda la palabra que dice: no mintáis, no hagas mal. Así como quieren que te trate, tú trata a los demás. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo, porque estoy lleno de la palabra de Dios. Pero hoy se está enseñando en muchos lugares de una manera errónea. Ahora escuche esto: las multitudes no garantiza acerca de una verdadera conversión. Que haya muchas multitudes no significa que todos esos realmente son convertidos. En Marcos capítulo 4, versículo 14, Jesús explica y dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Es decir, en ese caso el sembrador era Jesús. Por ejemplo, en este momento, yo que estoy hablando el mensaje, soy el sembrador en esta mañana. ¿Por qué? Porque estoy sembrando, estoy hablando el mensaje. Al rato o para mañana, tal vez puede ser usted mientras predica el evangelio a otra persona. Pero escuche esto. Pero no se aferre y no obligue a alguien que usted le sembró el evangelio a convertirlo. ¿Por qué? Porque el problema no está en el mensaje, sino en el problema está en ¿dónde? En el corazón de aquel que escuchó el mensaje. Y muchas veces usamos la escritura que dice oblígalos a entrar, pero no se refiere a eso. Y estamos ahí, dale y dale y dale. Porque nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo es sembrar la semilla, sembrar el mensaje. Y lo demás, ¿quién lo hará? Dios. Por medio de su Santo Espíritu. Ahora, entre la multitud había personas de duros de corazón en el tiempo de Jesús. Igual hoy.
Ahora, ¿quiénes son esos duros de corazón? Marcos 4:15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, ¿a quién representa aquí las aves del cielo que se comen la semilla que se siembra? Representa a Satanás, que llega a robarse la palabra. ¿Para qué? Para que no dé fruto. Yo fui campesino, yo sembré maíz, sembré frutos, y a veces cuando íbamos sembrando, ya en la tarde llegaban las aves y empezaban a escarbar donde ellas sabían que había algo ahí. Y habían tramos largos donde no nacía el maíz. ¿Por qué? Porque las aves iban y sacaban la semilla y se la comían. Y por lo tanto, pues no había algo que crecer. Y es lo mismo que hace Satanás. Satanás viene y se come, dice, la semilla que se había sembrado. Mismo Marcos capítulo 4, versículo 15 al versículo 20, se lee así. Y estos son los del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. El versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los varios tipos de tierra aquí que está representando, representan corazones humanos y su sensibilidad a la palabra de esta manera. Y los de junto al camino del versículo 15, este corazón dice que es un corazón duro. Habla de la persona terca, que no se quebranta, y expresa un rotundo no al Salvador. Dice, yo estoy bien como estoy, yo no necesito de Cristo. Ahora ya decíamos que Satanás es representado por las aves que arrebata la palabra. Y cuando eso sucede, el pecador queda intocado, inmovido por el mensaje. O sea, no hay efecto. Y es diferente en insensibilidad al mismo delante, o sea, del evangelio. Y los versículos 16 al 17 nos habla de pedregales. ¿Quiénes son? ¿Qué nos habla del pedregal? Nos habla de personas que aceptan la palabra con regocijo, inmediatamente, pero de una manera superficial. Esto nos habla que no son sinceros. Su arrepentimiento no es sincero, no es genuino. Estos solos son emocionados por un llamado al evangelio y hacen una profesión de fe en Cristo. Pero esta profesión de fe es falsa. Ahora, esto no significa que no hay
una verdadera entrega a la persona de Cristo. Ahora, esta persona, dice la Biblia, que reciben la palabra con gozo. Por un tiempo va con éxito. Todo está bonito, todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando viene la tribulación o viene la persecución por causa de su profesión de fe? Decide que el costo es demasiado elevado y lo deja todo. Ya no viene a la iglesia, ya no quiere saber nada de Dios. Y todo ahora lo que le pasa, culpa a la iglesia, culpa a los hermanos, culpa al pastor, culpa a Dios. Todo el mundo es culpable de sus fracasos. Esta persona pretendió ser cristiano en tanto fuera popular hacerlo o serlo. Pero la persecución hace patente realmente lo que es. Cada producto trae un sello de calidad. Hay productos que no traen sellos. Esos no son productos de calidad. Así el cristiano, cuando el fruto saldrá patentado que ese fruto viene de un verdadero arrepentimiento y por lo tanto es nacido de nuevo. Entonces, nos habla de terrenos con espinos también. Estas personas comienzan de forma muy prometedora, que muchos dicen, y aguas, no, ya lo tengo comprobado eso. Cuando alguien viene y me dice, pastor, usted dígame rana y yo salto. Todo aquel que me ha dicho eso, hermanos, ya no está aquí. No sé qué es, pero algo es. Usted dígame rana y salta tan grande que ya, tan alto que ya no regresa. Pero estas personas comienzan de forma prometedora, que por toda la apariencia externa parecen ser verdaderos creyentes. Pero ¿sabes qué? Por eso es importante que todo cristiano no se aleje de la palabra de Dios. Todos los días esté hablando con Dios, esté escuchando la palabra de Dios. Ese es otro error, que muchos andan de eventos en eventos porque quieren una palabra de Dios. Quieren que Dios les hable. Escuche esto. Dios está en usted y está tan cerca de usted que solamente basta que usted vaya a la Biblia y usted le diga al Señor en oración, Señor, quiero que me hables. Y cuando usted empiece a estudiar la Biblia, ¿qué va a suceder? Dios le estará hablando a través de la palabra. Y se va a ahorrar viajes, dinero, en ir a buscar una palabra lejos, porque supuestamente dice Dios tiene una palabra de Dios para usted. No, ahí en su casa. Donde usted esté, ahí puede hablar con Dios y Dios le dará una palabra. Entonces, todo creyente es importante que lleve frutos, porque es la manera que vamos a saber que es un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, esos que parecen ser verdaderos creyentes, enseguida se concentran más en los negocios, le ponen más énfasis, más tiempo a sus trabajos. Son atrapados con los afanes de este mundo, con la codicia de enriquecerse, y por ese motivo ellos pierden el interés de las cosas espirituales hasta que al final abandonan toda pretensión de ser cristiano. Dicen ellos, ¿sabes qué?
Desde que yo me convertí o iba a la iglesia, yo empecé a tener desprecio, no tenía dinero, me corrieron del trabajo, etcétera, y empieza a argumentar. ¿Realmente es por eso? No, realmente es porque él nunca fue un verdadero discípulo, porque nunca fue un verdadero cristiano. El versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Quiénes? Los que realmente permanecen en la palabra, dan frutos, aún en la tribulación, aún en la escasez, aún en la persecución, aún en la enfermedad. Ellos permanecen. ¿Por qué permanecen? Porque realmente tuvieron un genuino arrepentimiento y han tenido una verdadera salvación. Y la verdadera salvación hace que ese discípulo de Cristo esté llevando frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto nos habla de la buena tierra. Y aquí tenemos una verdadera aceptación de la palabra. Aquellos que dan fruto cueste lo que cueste. Ahora, estas personas que dan frutos, ¿por qué? Porque han nacido verdaderamente de nuevo. Estas personas son personas leales a Cristo el Rey, que ni el mundo ni el diablo pueden sacudir la confianza que tienen en el Señor Jesucristo. Es fácil de detectar al verdadero discípulo del Señor. Incluso entre los creyentes de tierra buena hay varios grados de fertilidad. Dice la Biblia que algunos dan fruto a 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Y la pregunta es: ¿qué es lo que determina el grado de productividad? Mire, escuche. La vida más productiva es aquella que obedece la palabra con prontitud, que lo hace de manera rápida y con gozo. Repito. ¿Qué es lo que determina el grado? ¿O qué es lo que me lleva a mí a que dé fruto? Es la vida productiva que obedece la palabra, que la escuchó y con prontitud y de manera rápida y con gozo acciona en obedecer la palabra de Dios. Pero cuando alguien escucha la palabra de Dios y le entró aquí y le sale por allá, esto nos habla que realmente no es patente, pues, no es original. Jesús dice que este tipo de personas, su corazón está más blandito que el de los primeros. ¿Por qué? ¿Quiénes? Los discípulos de corta duración. Esos son superficiales, son manejados por las emociones. Su corazón, dice, está más blandito, pero por debajo está duro. Estos son los que al oír la palabra, el evangelio, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son discípulos cristianos temporales. Estas personas al escuchar el evangelio se emocionan y dicen: ¡ay, qué bonito realmente! Dicen: esto es realmente lo que yo necesitaba. Y dicen: ahora sí, voy a seguir a Cristo. Y van a la iglesia, vienen
cantan, diezman y se involucran. Pero ¿sabes qué? Son cristianos de corta duración. Dice el versículo 17 que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y la palabra griega que se usa allí como aflicción habla de estrechez. Cuando viene, por ejemplo, la estrechez económica. Cuando viene eso, dejan de ir a la iglesia y empiezan a darle más tiempo a lo económico. Ahora, no quiero decir que con esto el cristiano no debe trabajar. Es responsabilidad que el cristiano trabaje, porque así lo dice la Biblia. Y el cristiano que no trabaja no debe de comer. Debemos de trabajar. Pero la misma Biblia dice que hay tiempo para todos. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para bailar, hay para todo hay tiempo. Pero muchos, cuando viene la estrechez de la economía, dejan de reunirse. Otros, cuando reciben burlas, opresiones de los que no son cristianos, cuando hay este tipo de persecución, esos abandonan la fe. Ahora, ¿cómo se da cuenta o cómo es esa persecución hoy en día? Por ejemplo, antes de conocer a Cristo teníamos al compadre Chon, teníamos al compadre Juan Sin Miedo, pero cuando su compadre se dio cuenta que usted ahora ya no le quiere decir compadre, ahora él sabe que usted es cristiano y ahora su compadre se burla de usted y te dice que ahora, ¿cómo te pusieron, hermano sandía, hermano melón? Allá en mi tierra así tachan a los cristianos. O otra palabra que hermano tolongo. Y muchos que realmente no son nacidos de nuevo, eso les mueve el tapete. Y si algo nos faltaba para empeorar la situación, en muchas iglesias de hoy no se está predicando de manera completa la palabra de Dios, sino que se está predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de sueño, un evangelio de visualizar, etcétera. Y por esta razón, cuando viene una situación de estrechez en la vida, si alguien solo aprendió que Dios te hace rico, que solamente con que tú lo visualices y lo declares, Dios te lo va a dar, esta persona, cuando venga la prueba, la tribulación, perderá el ánimo y abandonará su decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron la verdad, lo que es seguir a Cristo. Estas personas, cuando viene la persecución, se preguntan, ¿por qué me sucede esto? Dicen, si supuestamente Cristo vino a darnos paz. Cristo vino a darnos paz. Y esa es una gran verdad. Es cierto que Cristo vino a darnos paz, pero paz en el corazón. Otro tipo de persecución que ocurre en casa, te dicen, y hay muchos testimonios, que cuando el padre sabe que usted se convirtió al evangelio, dice, ¿sabes qué? Pues yo te iba a heredar
cierta situación, cierta cosa. La empresa, el carro, la casa. Pero como ya cambiaste de religión, no te voy a dar nada. Dicen, eso no es la religión que yo te enseñé. Por lo tanto, no vas a recibir herencia de mí, nada. Y una vez platicando con un gran amigo pastor, me contaba una situación de un miembro de la iglesia donde él pastorea aún todavía. Y me decía, fíjese pastor, que uno de las personas de la congregación donde yo pastoreo vino a despedirse. Me dijo, pastor, dice, pues me voy de la congregación. Y el pastor le preguntó, dice, ¿y a qué iglesia te vas a congregar? ¿O te cambias de ciudad? ¿O de por qué? ¿O a qué iglesia te vas a ir? Dijo él, pues a ninguna. Y el pastor se quedó y dice, ¿cómo? Explícame. Entonces esta persona le explica al pastor lo siguiente. Dice, mira, es que mi esposa me ha advertido, dice, mira, dice, si tú sigues asistiendo a la iglesia, yo te voy a dejar. Dice, yo te voy a dejar. Le dijo al pastor que en realidad, dice, y yo la amo mucho, dice, y no quiero perderla. Imagínense, hermano. No, a mí me dice eso mi esposa y quién sabe cómo salgamos. Pero ¿sabes qué? Pero cuando alguien, y es más, mira, a los jóvenes que no se han casado y que andan buscando ahí el príncipe azul o la doncella, si el príncipe azul te dice, yo voy a ir a la iglesia y me voy a convertir a cristiano, no le creas. Es Satanás que quiere sacar la semilla. No, que mira, yo te prometo todo. Mentiroso. No, mira que nos casamos y ahora sí. No, después ese príncipe azul trae un sapo dentro. Híjole, trae un sapo. Porque al rato la va a traer como trapeador. Pastor, ¿por qué no me desanime? No, no te estoy desanimando. Te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. En serio. No se crea que porque esté guapo, de ojos azules, esté acá bien formado como el pastor. No, fíjese en el corazón. Yo le dije al Señor, dame una esposa. No le pedí novia, dame una esposa para mí. Y dije, Señor, y que sea conforme a tu voluntad y que te ame como yo te amo. Y Dios me dio esa güera que está ahí. Dice, no, ella güera y yo negro. Y todos pensamos, todos decían, no, pero ella está güera. Pues sí, pero Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios tiene mejores gustos que yo. Y Dios jamás se va a equivocar. Ya vamos a cumplir los 50 años de casado, ya nos falta poco. Y ahí estamos luchando con el Señor y vamos sirviendo juntos con el Señor. Es que ella tal vez le pedía a un señor, a un esposo con ojos verdes, acá guapo, güero, nariz aguileña, pero le manda un chato, un negro. Pero mira, somos felices. ¿Que hemos tenido broncas? Hemos tenido broncas. Porque es lo normal de un matrimonio. Levante su mano el matrimonio que nunca ha peleado en toda su vida. Levántela. Para evidenciar lo que es mi totero. Porque todo matrimonio tenemos pleitos, hermano. Todos, todos. Todos. Pero por eso tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él es el intermediario, ¿verdad? Él es el referee en el matrimonio y Él debe estar ahí siempre. Entonces, si su papá le dice, te voy a quitar la burra que te había heredado, quítemela.
que los chivos, que los terrenos allá te los voy a quitar. No hay problema. Yo seguiré a Cristo, porque Él es mi Redentor, Él es mi Señor. Y es más, sabemos que nuestra verdadera patria está en los cielos. Y quiero dar esta conclusión haciendo la siguiente pregunta. ¿Eres un verdadero discípulo? Mire, el verdadero discípulo da frutos. Que un auditorio, que un lugar, una congregación se llene de una gran multitud, eso no garantiza que toda esa multitud sean verdaderos discípulos de Cristo. Recuerde que Satanás se roba la palabra que es sembrada en los corazones. Esas veredas de las cuales o de la cual habla esta parábola, nos habla que son los caminos que los sembradores caminan para atender los campos, y por las pisadas el terreno se volvía cada vez más duro. Esto nos habla algo y nos está simbolizando a las personas que han endurecido su corazón por causa de los sufrimientos de la vida. Hay mucha gente que el corazón está duro y dice, es que yo he sufrido tanto, que si Dios realmente fuera amor, yo no estuviera así. Pero la pregunta, ¿Dios es culpable de las cosas que te suceden? No, es tu propio pecado. Es el fruto de lo que has sembrado. Hay sufrimiento. Es el caso, por ejemplo, de una mujer que es abandonada por su esposo y vive resentida toda la vida. Ay, es que creo que Dios a mí no me ama. Mira cómo he sufrido. O un hombre amargado contra otro, hablando en una iglesia cristiana, y dice, no, pues ya no voy a la iglesia porque todos son iguales, todos son hipócritas y bien amargados. ¿Por qué razón? Tienen que hacerse la pregunta, ¿eres un verdadero discípulo del Señor? Termino haciendo otras dos preguntas. ¿O realmente eres un discípulo superficial o un discípulo emocional? Si eres uno de estos dos tipos de discípulos, eres corta de duración. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, ya no te vamos a mirar aquí. Y vamos a andar y vamos a escuchar que andas culpando a los hermanos de la iglesia. Y vas a culpar al pastor y vas a culpar a todo mundo que te saliste de la iglesia porque te hirieron, porque te lastimaron. Pero la verdad es que no eres un verdadero discípulo. La realidad es que eres un discípulo superficial y emocional, de poca duración, de corta duración. Un verdadero discípulo se mantiene firme, aún en las luchas, aún en las pruebas, en todo tiempo. Pase lo que pase, venga lo que venga, un verdadero cristiano se mantiene en la trinchera, defendiendo y disparando, ayudando a su hermano que está a su lado, combatiendo juntos en esa lucha espiritual que como cristianos tenemos un día a la vez. Oramos. Dios de los cielos y de la tierra, creador del universo y todo lo que existe y hay en él. Eres el único digno y merecedor de recibir la gloria, Señor. Por tal motivo, Señor, estamos aquí. Y nadie merece la gloria, solamente tú, Señor. Y esa es la razón que la traemos a ti, Señor. Ay de aquel
que se apropia una gloria que no le pertenece. Nosotros te traemos la gloria solamente a ti. Y yo ruego en el nombre de Jesús que tú sigas hablando a los corazones hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor. Que día a día seamos llenados del Espíritu Santo a través de la palabra, Señor, que comemos un día a la vez. En el nombre de Jesús, te damos a ti el honor y la gloria por la eternidad, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.